Empecemos leyendo un pasaje. Hoy vamos a hablar sobre el ejercicio de los dones, el uso de los dones en la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. El que encuentra puede leerlo. Sí, ese. Muy bien. No es muy complicado, creo que lo que dice nos exhorta a hacer todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Sabemos que al usar esa forma de hablar no es que tenemos que, como cuando oramos, no, estoy por hacer algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, solamente repitiendo como un mantra, no se trata de eso, sino la idea es como si Jesús mismo lo estuviese haciendo, lo hago en su nombre, como Él, ¿no? Se suele usar esa forma en los reyes que no podían estar en todos lados, entonces mandaban un representante y en el nombre del rey vengo y te comento, te explico, te ayudo, etc. Entonces todo lo que hagamos es como si Jesús lo estaría haciendo, esa es la idea, ¿no? Y lo que nos lleva a pensar esta exhortación, bueno, además que nos dice que tenemos que dar gracias en todo, es que si se nos exhorta a hacer cosas, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, es porque va a haber veces que vamos a sentirnos tentados o inclinados y vamos a hacer cosas que Jesús no haría, o de la forma que Jesús no haría, ¿no? Eso nos lleva al ejercicio de los dones, en el sentido que los dones son una bendición para el cuerpo de Cristo, de parte de Dios, ¿no? Y como son herramientas que Él nos da para que nosotros usemos, van a haber ocasiones posibles en las que los dones sean usados de una forma no adecuada, si se quiere, ¿no? Y en vez de ser una bendición para mi hermano, para la iglesia, puede ser una maldición, ¿no? El autor titula eso, los dones del Espíritu como maldición, y uno dice, wow, qué fuerte. ¿Cuándo podría tornarse un don espiritual, en vez de bendición, en una maldición? Cabe aclarar que no es porque el don en sí sea una maldición o Dios nos da una maldición, no es eso, sino que la culpa es absolutamente nuestra, porque todo lo que el pecado toca, lo maldice, ¿no? La primera forma, dice, es cuando tratamos a los dones espirituales como un adorno para nosotros, como algo con lo cual lucirnos, ¿no? O simplemente, bueno, más que lucirnos es como algo que está ahí, ¿no? Algo que no es tan indispensable, tan necesario. La Biblia nos enseña que los dones son algo esenciales, son algo de vital importancia en la iglesia y también su uso, ¿no? Entonces, si entendemos los dones como algo más, ¿no? Que si usamos está bien, si no usamos no pasa nada, es una forma en la cual se torna una maldición, porque no se está usando adecuadamente. Y bueno, la vida personal y de la iglesia y también de las personas que están afuera se ven afectados. Entonces, en vez de bendecirlos, los estamos maldiciendo. Pero bueno, no hay un neutro, ¿no? O se usa bien o se usa mal. Otra forma de que pueda tornarse un don en maldición es cuando los consideramos que son como dice acá una extensión o refinamiento, pero tal vez una palabra más entendible sería como algo mejorado de mis dones naturales, ¿no? Vieron que dimos los dones naturales, los talentos, y decimos, bueno, el don espiritual es mi don natural con el que vine, las cosas en que soy bueno, pero un poco mejor, ¿no? Esto se refiere a que el don espiritual se torna en maldición cuando yo lo hago actuar sumando carne más espíritu, ¿no? Como diciendo, mi fortaleza es esta, y bueno,
entonces le sumo un poco de la ayuda de Dios y don espiritual lo uso en la iglesia. La idea es que los dones son dados por Dios, también los talentos, pero no debemos usarlo en la fuerza de la carne, en la fuerza nuestra, ¿no? Sino siempre en dependencia del Espíritu, que es quien lo da. Esto puede traducirse en usar los dones, como es la otra forma en la que podemos usarlo de maldición, el usar los dones con mi capacidad para mi beneficio propio, ¿no? En vez de buscar el beneficio del otro o la gloria de Cristo, es decir, yo logro tal cosa porque yo soy capaz, ¿no? Porque yo tengo la habilidad para lograrlo. Cuando hacemos eso estamos faltando al propósito de los dones, que es exaltar a Dios y beneficiar a mis hermanos, beneficiar también a las personas que están fuera. Si yo lo uso con mi capacidad y reconociendo que solo se trata de mí, y Dios me ayuda un poco, sí, claro, ahí está mal, porque todo es de Dios y todo, la fuerza que tengo viene de Él. Otra forma, que este era un problema que tenía la iglesia de Corinto, de tornar los dones en algo que no debería ser, es pensar que los dones son cosas inalcanzables, se podría decir, o extraordinarias de lo que es el servicio habitual de la iglesia, ¿no? Los corintios tenían esta visión y decían, los dones solo son aquellas cosas que son, el que tiene el don de sanidad, de hablar en lenguas, el profeta, eso sí, dones espirituales, pero el que sirve a las mesas, ¿no? Como eran los diáconos en esa época, o tal vez el que va a orar con una persona, el que le recibe en la casa, no, eso que tiene de espiritual, decían, ¿no? Eso no son dones espirituales, ¿qué tiene de milagroso eso, no? Los dones espirituales se pueden tornar en maldición cuando los usamos de esa forma, menospreciando unos y diciendo, no, estos sí son, aquellos no. No, los dones espirituales están bien explícitos en la Biblia y todos tienen el mismo propósito. Hay algunos que son más espectaculares, ¿no? Visualmente hablando, otros que no, pero eso no los hace menos dignos, ¿no? Así como el cuerpo tiene algunas partes que uno ni las ubica, ¿no? Los dientes, los del frente se ven, los de atrás, ni noticia, pero te quiero ver comiendo sin los dientes de atrás. Son importantes, nada más que cada uno tiene su rol, ¿no? Y por último los dos últimos. El anteúltimo es no actuar con responsabilidad y amor hacia los hermanos. ¿Se acuerdan que estudiamos 1 Corintios 13? Que si lo vemos en un resumen de Corintios, era Corintios 12 hablando de el cuerpo y los dones y su correcto uso, Corintios 13 el amor, y continúa Corintios 14 con los dones y su correcto uso, más específicamente el don de lenguas, la interpretación, etc. Si uno saca, que es lo que normalmente hacemos, 1 Corintios 13, y hablamos solo del amor, aislado del resto, estamos fallando porque distinguimos entre los dones espirituales y el amor, ¿no? Como dos cosas separadas. Y la idea es los dones espirituales sin amor, como Pablo estaba exhortando, que no se haga, y el camino mucho mejor, los dones espirituales usados con amor. Eso es lo que dice un autor, Harold Horton. Y entonces la diferencia es entre el correcto uso de los dones espirituales con amor. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si alguien quiere compartir algo, porque si no yo hablo. Si alguien levanta la mano, hable, porque de lejos veo bien con lente, de cerca sin, así que necesito ver acá bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Preguntar algo? ¿Va bien? Yo sé que lo que como maldiciones lo que no está bien es malo, ¿no? Y sí. Ya es una maldición. Sí, se torna en maldición porque no se usa bien. Puede ser
No maldición en el sentido que a veces se entiende, así como, la persona, a veces se mira muchas películas o cosas así y uno lo asocia mal, sino hacerle mal al otro, ¿no? Si no le hago bien, uno diría, no, entonces no le hago nada, no, pero le estás haciendo mal, porque si Dios te dio algo para hacerle el bien, el que no lo hace y lo sabe, también le es pecado, dice Santiago, si no me equivoco. Y bueno, antes de pasar a los dones espirituales como bendición, para no quedar tan negativos hoy, creo que tengo un tiempito todavía, es no usar los dones, eso es otra forma de no usarlos bien, en el momento adecuado, ¿no? Dios nos dio las herramientas, nos dio para que vayamos perfeccionándolas también, vayamos aprendiendo a usarlas, y hay veces que se nos presentan situaciones en las cuales podemos usarlo y no lo hacemos. Y tanto el espíritu como la conciencia después te hacen entender de que ahí tenías que haber, ¿viste? Ahí era. Y bueno, no lo hicimos, ¿no? Vemos que en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Nos explica bastante gráficamente cómo Cristo espera que usemos sus regalos, no que los escondamos por miedo a Él, sino que los usemos y multipliquemos eso, ¿no? Y bueno, el último problema no es tan habitual, creo, en nuestro entorno, pero existe, es el creer de que los dones se pueden comprar, ¿no? Se pueden adquirir por algún mérito propio, por algún esfuerzo o hasta dinero, como fue el caso de, ¿se acuerdan? Un tal Simón el Mago, ¿no? ¿Cómo puedo comprar el don del Espíritu? Pregunto. Y ahí, bueno, pasó lo que le pasó, ¿no? Dones como bendición, ¿no? Ahora el lado afirmativo. ¿Cómo los dones pueden ser una bendición para el creyente y para el cuerpo de Cristo y para los que no conocen al Señor? Bueno, en resumen, usándolos bien, ¿no? Como que no hay mucha vuelta que darle, pero vamos a ver un par de puntitos más desglosados. El primero, vamos a leer 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Antes de leer, vamos a hacer un repaso de lo anterior para que nos quede bien en claro. Los dones espirituales pueden ser una maldición cuando se los considera un adorno, ¿sí? Cuando se los considera como algo más, simplemente, o cuando se considera que algunos dones son dones y los otros no. También cuando no se ejercen bajo el poder de Dios, sino bajo el poder de la carne. Cuando busco un beneficio personal, cuando no actúo con amor, cuando no los uso en el tiempo, oportunidad adecuados, y cuando creo que se pueden conseguir por algún esfuerzo personal o plata o lo que sea, ¿no? De todas esas formas los dones se vuelven una maldición. Primer forma en la que los dones pueden ser una bendición. Mira, ya me quedé. Una bendición. 1 Pedro 4:11, ¿qué dice? Amén. No especifica todos los dones, ¿no? Pero bueno, da un pantallazo diciendo el que habla conforme a la palabra de Dios, el que sirve conforme al poder de Dios. Y ahí puedes seguir con una lista más larga, pero no lo vio necesario. ¿Para qué, no? Ahí el propósito, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, el primer motivo por el cual un don puede ser una bendición es que sea usado para la gloria de Dios, ¿no? Acá nos dice, aquel que tiene algún don que tenga que ver con el habla, ¿no? Sea el maestro, el que predica, el que exhorta, el que anima. Cuando se habla, no hablar lo que a mí se me ocurre, ¿no? Sino todo lo que vaya en conformidad con la palabra de Dios. Va a haber veces que podés citar textualmente un versículo, otras veces que tal vez no sea
adecuado citar textualmente porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar Reina Valera. Uno podés ir a hablar con alguien afuera que no conoce al Señor y necesita escuchar la palabra y dice, por tus concupiscencias y qué sé yo, y ¿qué es eso? No va a entender nada, ¿no? O si le empezás a hablar en el español de Reina Valera, te va a quedar mirando raro. Entonces, podés hablar parafraseando, así como hay otras versiones, pero siempre tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿no? La idea es también actuar conforme al poder de Dios, como dice la segunda parte, para que Dios sea glorificado en todo. Segunda forma en que los dones pueden ser una bendición. Efesios 4, 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. El motivo por el cual Cristo nos preparó es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Crecimiento de la iglesia, no solo en calidad, sino también en cantidad. Lo primero y más importante es la calidad, ¿no? Pero se entiende que si la calidad del cuerpo de Cristo va mejorando, también habría un crecimiento cuantitativo, un crecimiento en número, ¿no? Debemos edificarnos unos a otros por medio del ejercicio de los dones que Dios nos dio, ¿no? Los dones, eso nos lleva al siguiente punto, son para equipar al creyente, ¿no? Nosotros, fuera de Cristo, antes de conocerlo, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos creemos en Cristo, Él nos equipa, ¿sí? Con don o dones. ¿Cuáles y cuántos? No tenemos idea, vamos descubriendo, ¿no? Son para equiparnos. Leímos en Efesios recién, vamos a leer también en 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, un trabajo, sea que esté dentro del marco organizado, si se quiere, de una congregación local, como por ejemplo el ministerio de enseñanza. O puede ser que no esté dentro de un marco organizado, como todavía, no sé, el ir a visitar al hospital. Todavía no es que está muy organizado. O a visitar, no sé, a la hermana Esther, que tiene el don de ir a acompañar, ¿no? No importa en qué lugar esté eso, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene un trabajo en el cuerpo de Cristo. Uno más, ¿no? Hay otros hermanos que tienen cantidad de cosas, ¿no? Y Dios nos da los dones, las herramientas para cumplir ese trabajo, ¿no? La cuestión es cómo usamos, si es que usamos, porque como leímos recién, sea bueno o sea malo, neutro no existe, ¿no? Si una persona está viva, va a hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Otra cosa no hace. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir la recompensa conforme a nuestras obras. Ahora, recompensa para nosotros es algo positivo, ¿no? Suele ser positivo, pero recompensa es o retribución o sueldo, si querés ponerle otra forma, es en base a la obra, sea buena o sea mala. Puede ser una recompensa buena o una recompensa mala. Obviamente esto no es que a un cristiano Jesús le va a decir, te portaste así con los dones, bueno, al infierno. No es el juicio de perdición, es el juicio a los creyentes, ¿no? Como el de los talentos, les he quitado, ¿no? Y les he dado al otro que sí hizo algo con lo que Dios le dio. Es
un juicio de galardones, como compartió el pastor el domingo pasado, que bien como él dijo, no tenemos mucha idea de qué es lo que es, si son coronas, si son casas, si es reconocimiento, si es luz, como dijo él, no hay mucha idea, pero bien como dijo, va a ser algo que nos acompañe eternamente, ¿no? Y no va a ser lindo estar con una recompensa mala, ¿no? Los dones también son una bendición cuando bendicen a los creyentes. Primera de Corintios 12:7. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otra versión dice para el bien común o para el beneficio de los demás, ¿no? Para bendición de los otros. Entonces, cuando se usan para los otros, son una bendición, ¿no? Si los uso para mí provecho, para mi gloria, ya no es una bendición. Y por último, los dones son una bendición cuando unen al cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando mantienen esa unidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Está antes de Filipenses, después de Gálatas. Efesios capítulo 4, del versículo 3 al 7. Un versículo cada uno, si quieren leer. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Vieron cómo en el contexto, el 8 al 11 son los pasajes que leímos cantidad de veces ya. Ascendió, descendió, dio dones a los hombres, constituyó a unos apóstoles, profetas, etc. Antes de hablar de los dones que Cristo nos regala, habla de la unidad de la iglesia. Eso es muy importante, ¿no? Porque Él da una lista, como leyó la hermana Graciela, de uno bastante larga, ¿no? Un Dios, un bautismo, un espíritu, un Salvador. Todo tenemos en común. Entonces, si lo que habla es la unidad, que tenemos que mantenerlas, como dice el 3, solícitos en guardar la unidad. Porque ya una vuelta dijimos, nuestro trabajo no es lograr la unidad del cuerpo, porque eso Cristo logró en la cruz, nos hizo uno. Nuestro trabajo es mantener la unidad del cuerpo, ¿no? No es más que eso. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, tenemos muchísimas cosas para decir ahí, pero una de las formas es usando los dones espirituales. Cuando usamos los dones correctamente, los usamos para no dividir el cuerpo, ¿no? Sino para unirlo en servicio. Y para ir terminando, terminando yo, si ustedes pueden hablar, les leo una frase de el hermano Billy Graham, conocido. Dice, algún día todos tendremos que rendir cuenta de la forma en que utilicemos los dones que Dios nos dio. La persona a quien mucho se le dio, mucho le será requerido. Usemos nuestros dones al máximo de nuestras posibilidades y esperemos expectantes las palabras de nuestro Señor. Buen siervo y fiel, en el tribunal de los santos. No sé si alguien quiere comentar, compartir, preguntar, corregir también. No hay problema. Estamos aprendiendo entre todos.
O si quedó pregunta de las veces anteriores también pueden compartir, no hay problema. Interessante, Rodrigo, que no capítulo 4 de Efésios, se vamos ler ele assim, corrido, vamos encontrar algumas perguntas ali, né? Então, como devemos andar, né? Ele diz, yo preso en el Señor, ruego, andéis como é digno de la vocação que fuiste chamado. A pergunta é como, né? Por que devemos andar assim, né? Porque cada um de nós outros foi dado uma graça conforme a medida do dom de Cristo. E por isso devemos andar assim. Novamente, tem a pergunta como, novamente, né? E aí a pergunta se responde, versículo 8, pelo qual disse, subindo ao alto, levou cautivo a la cautividade, se referiu a Jesus. E por quê? Porque ele foi e deu dones aos homens. Quem deu o que foi a coisa foi Deus. Então, aí novamente vem o versículo 11 da pergunta, para quê? Né? A fim de perfeccionar a los santos para uma obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque precisa aí um plano estratégico, né? Bem planeado mesmo, né? Do crescimento da igreja. Sí. La estrategia de, como dicen, como igle crecimiento, pero acá está bien especificada, ¿no? Porque hay muchas estrategias enlatadas, como se puede conseguir por ahí, que solo piensan en la cantidad de gente y en que vengan mucha gente y que se vistan lindo, pero acá no habla mucho de que nos vistamos lindo, aunque hay que vestirse lindo, ¿no? Sino habla de la calidad, ¿no? Cómo crecer en unidad y a la imagen de Cristo. Muy buena. Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere compartir? También resaltar el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ver cómo el ejercicio del don debe ser con esta humildad, y con el amor uno a otro, paciencia y mansedumbre. ¿No? O sea, que está ligado al fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que nos tiene que movilizar. Claro. En ese don, ¿no? Ejercer el amor, la paciencia, la humildad. Sí. Es que siempre hay que pensar en los dones como herramientas, ¿no? Yo soy bastante tolongo con las herramientas. A veces cuando estoy trabajando y no me lastimo, es como raro, ¿no? Vivo lastimado acá, estoy todo lastimado. Y hay veces que uno está martillando y le raja el clavo, ¿no? Y ahí lo que menos tenés es paciencia. Busco algo para golpear, porque la rabia que me da por el golpe ahí. Intento buscar algo que no sea mi cuerpo de nuevo, porque es la herramienta, ¿qué culpa tenía, no? La culpa del que la usó, ¿no? Y ahí, olvídate, se me va la paciencia. Entonces, por más copado que sea el don, el uso correcto tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿no? Así que si estoy martillando, no se me acerquen, porque capaz ligan uno juntos. Estoy trabajando en eso igual, intentando no golpear de nuevo, porque es una explosión de ira que me da. Pero el fruto va primero. Creo que la hermana Esther había compartido eso. Buscar el fruto y los dones van a ser usados correctamente y no van a ser una maldición.